So good morning. Buenos días. It's good to see everyone this morning and it's good to be here. Es una bendición verles a todos y una bendición estar aquí en esta mañana. Thank you for your greetings and the love I felt when I saw each of you. Gracias por sus saludos y por el amor que sentí de parte de cada uno de ustedes cuando los vi. So I'm serving in poetry I've been serving in poetry for the last 2 years, He estado sirviendo en la iglesia de Poetry los últimos 2 años, but it's good to be home. pero es bueno para mí estar de regreso en casa. There's no place like home. No hay ningún otro lugar como casa. So our scripture for today comes from Luke chapter 17 verses 11 through 19. La escritura del día de hoy nos viene del Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos 11 al 19. And it reads as this. Y dice de la siguiente manera. On the way to Jerusalem, Jesus was going through the region between Samaria and Galilee. En camino a Jerusalén, Jesús iba pasando por la región de Samaria. As he entered a village, 10 men with a skin disease approached him, keeping their distance. Y Galilea. Cuando estaba por entrar en su pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres que tenían enferma la piel, como se habían quedado a cierta distancia. They called out, Jesus, Master, have mercy on us. Y gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. When he saw them, he said to them, Go, show yourselves to the priests. Al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. And as they went, they were made clean. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Then one of them, when he saw he was healed, turned back, praising God with a loud voice. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. He prostrated himself at Jesus' feet and thanked him. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. And he was a Samaritan. No obstante que era samaritano. Then Jesus asked, Were not 10 made clean? ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. So where are the other 9? ¿Dónde están los otros 9? Did none of them return to give glory to God except this foreigner? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Then he said to him, Get up and go on your way. Your faith has made you well. Entonces le dijo al hombre, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Amen. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Le damos gracias a Dios. So today I'm going to speak on a call to worship, Hoy voy a hablar acerca del llamado a la adoración. in keeping with the sermon series on worship. Voy a seguir en la serie de sermones de a la adoración. So I love the call to worship. A mí me encanta el llamado a la adoración. It's a time that marks the beginning of service and a time of devotion as we gather each Sunday. Es un tiempo que marca el inicio del servicio y de nuestra devoción cada domingo. When I was called to ministry, the call to worship was one of the first things I did on a regular basis. Cuando fui llamada al ministerio de primero, el llamado a la adoración era una de las cosas que hacían seguido. And I looked forward to it each week. Y anhelaba hacerlo cada semana. Somehow, through the mystery of God and the working of the Holy Spirit, Y de alguna manera u otra, por medio del misterio de Dios y la obra del Espíritu Santo, the call to worship seemed to change the atmosphere each Sunday. el llamado a la adoración cambiaba la atmósfera cada domingo. Joy seemed to radiate through the sanctuary. El gozo se sentía en el santuario. Spirits seemed to be uplifted and rejoicing, Los espíritus parecían levantarse y regocijarse and emanated throughout the congregation, whether well attended or lightly attended. y se sentía a través de la congregación, aunque fueran muchos o fueran pocos. You may ask, well, what is a call to worship? Y tal vez usted se pregunte, ¿qué es un llamado a la adoración? Thank you for asking. Gracias por preguntarme. Is there a special book we use, or is it mandated by Jesus? ¿Hay algún libro que usamos o fue algo que se mandó de parte de Jesús? Well, a call to worship is not a humdrum recitation Pues el llamado a la adoración no es algo que solo repetimos, of something we're trying to complete to get to the next thing. o de algo que simplemente estamos diciendo para llegar a lo que sigue.
It defines the tone and lays the foundation of the faith we exercise in worship. Sino que el llamado a la adoración pone el tono y nos prepara para lo que vamos a hacer en la adoración. That's why it's done at the beginning of our time of gathering. Por eso se hace el llamado a la adoración al principio del servicio. The call to worship centers us and moves us toward God's voice through song, scripture, and prayer. El llamado a la adoración nos centra y nos mueve hacia la alabanza, la adoración y la palabra de Dios. Call to worship is an expression of the will of God. El llamado a la adoración es una expresión de la voluntad de Dios. It honors God. Honra a Dios. As we lift our voices in devotion to who God is and what God has done. Mientras levantamos nuestras voces en devoción a quién es Dios y a lo que ha hecho Dios. We recall God's character and characteristics as we worship. Recordamos la forma de ser de Dios y sus características. We recall that God is omniscient, Recordamos que Dios es omnisciente, omnipresent, que Dios es omnipresente omnipotent, y que Dios es omnipotente and all-loving. y que Dios es todo amoroso. Today, as part of the call to worship, Hoy, como parte del llamado a la adoración, we were welcomed and reminded of who God is as we thank God in advance for what God will do today. se nos dio la bienvenida y recordamos quién es Dios y lo que hará Dios mientras alabamos hoy. For communal worship on Sunday mornings, Para cada domingo que nos reunimos, most of the language of the call to worship is written either in bulletins or displayed on the screens. el llamado a la adoración siempre se presenta en el boletín o en la pantalla. They are sometimes preceded or followed by gathering music, Y siempre el llamado a la adoración es predecido con música o le sigue la adoración y alabanza del servicio. where the songs of our faith are sung and the liturgy of words are read. Donde cantamos los cantos de nuestra fe y donde se lee lo que creemos cada domingo. Some call to worships are spoken together in unison. Algunos llamados a la adoración los decimos juntos. Some are read as responsive readings. Algunos llamados a la adoración se lee y el pueblo responde. There is no set formula that is mandated. No hay una fórmula exacta para el llamado a la adoración. What is important is the language of the heart. Lo que sí es importante es el idioma del corazón. Call to worship and all worship is to be done in spirit and in truth. Porque el llamado a la adoración y cualquier llamado a la adoración debe de hacerse en espíritu y en verdad. As we come together in anticipation of experiencing God's presence in the community. Cuando nos reunimos en la comunidad anticipando lo que Dios va a hacer. During this time, Durante este tiempo, we, like the writers of the Psalms, nosotros como los escritores de los salmos, tell of the attributes the Lord as well as give voice to help us express deep-seated emotions. contamos los atributos de Dios, así como también nos llevamos a movernos a lo que Dios está haciendo. While at the same time praising God, Mientras alabamos a Dios, who is able to do exceedingly and abundantly more than we could think or ask. que es capaz de hacer mucho más allá de lo que pedimos o esperamos. We also express gratitude for past triumphs, También expresamos nuestra gratitud por las victorias pasadas. present faithfulness, También elevamos nuestro agradecimiento por la fidelidad presente de Dios and future victories. y damos gracias por futuras victorias. We give honor to the triune God as we claim God's promises. Damos honra a Dios Trino mientras clamamos sus promesas para nosotros. These are just some of the ways we come into God's presence together as one body. Estos son algunas de las maneras que entramos a la presencia de Dios juntos como cuerpo de Cristo. The call to worship brings God to the center of worship El llamado a la adoración trae a Dios al centro de la adoración del pueblo and helps us get out of our own way and release ourselves fully to God y nos ayuda a abrirnos completamente delante de Dios and to the service of word, prayer, and thanksgiving that we receive as we gather. y al servicio de la palabra y del agradecimiento que elevamos juntos. The call to worship marks a breathing space where we begin to release worry, El llamado a la adoración marca un tiempo donde empezamos a respirar y soltar cualquier preocupación, weariness, cualquier cansancio, and focus on the wonder of the divine. y empezamos a enfocarnos en lo maravilloso que es Dios. It's where we continue to experience God's loving grace
as we lift our voices in praise to His name. Es donde empezamos a experimentar una vez más el amor y la gracia de Dios mientras exaltamos su nombre. God invites us to shift our perspective and our focus as we enter into worship, Dios nos invita a cambiar nuestro enfoque y nuestra perspectiva mientras adoramos y alabamos, so that we don't get in the way, para que nosotros no nos perturbamos a nosotros mismos and so that God can occupy the centers of our lives, y para que Dios pueda ocupar el centro de nuestras vidas who we are and what we do individually, communally, and in the world. y de quién somos y lo que hacemos individualmente y en la comunidad, en el mundo. To express language for worship, Expresar idioma para la adoración. we can look at both the Old and the New Testament. Podemos ver el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. The book of Psalms is rich in the language of call to worship. El libro de los Salmos está enriquecido con llamados a la adoración. For instance, Psalm 100 is a favorite of many. Por ejemplo, el Salmo 100 es un favorito de muchos. It begins with an invitation that calls us into a gathering space of worship Empieza con una invitación en un tiempo de adoración, with these words. con estas palabras. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Serve the Lord with gladness. Adoren al Señor con regocijo. Come into His presence with singing. Presentémonos ante Él con cánticos de júbilo. Enter into His gates with thanksgiving. Reconozcamos que el Señor es Dios. Enter His courts with praise. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con cantos de alabanza. Give thanks to Him and bless His name. Denle gracias y alaben su nombre. That's an example of how we are to enter into worship as we gather. Ese es un ejemplo de cómo deberíamos de entrar a la adoración cuando nos reunimos. Another is Psalm 118, Otro es el Salmo 118, which states, "This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." que dice: este es el día que ha hecho Jehová, nos gozaremos y nos regocijaremos en él. The writer of Psalm 150 says, El escritor del Salmo 150 dice: "Let everything that has breath praise the Lord." que todo lo que tenga pueda respirar alabe al Señor. Psalm 103 is a psalm of David, El Salmo 103 es un salmo de David and it states, y dice de la siguiente manera: "Praise the Lord, O my soul, alaba, oh alma mía, a Jehová. all my inmost being. Alabe todo mi ser su santo nombre. Praise His holy name, Alaba, alma mía, al Señor. and forget not all His benefits, Y no olvides ninguno de sus beneficios. who forgives all your sins and heals all your diseases, Él es quien perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. who redeems your life from the pit and crowns you with love and El compassion, que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores. who satisfies your desires with good things, El que colma de bienes tu vida and so that your youth is renewed like the eagle." y te rejuvenece como el águila. At age 60, I say amen to that. A los 60 años yo digo amén a eso. So David is obviously one that we think of in praising God in our time of worship. So David es alguien en quien pensamos cuando hablamos de la adoración y la alabanza y el tiempo de cómo hacerlo. And his words are most inviting to calling us into God's presence. Y sus palabras son llamados a la adoración para nosotros, a la presencia de Dios. David's display of worship are mentioned in detail, from experiencing gratitude to recalling God's guidance and direction in both battles and in his daily life. La forma en que David alaba se cuenta en la palabra, en su forma de ser rey y en su forma en que él salía a la batalla. And these are all great examples of the call to worship, Y todos estos son grandes ejemplos del llamado a la adoración, especially as we enter into God's holy sanctuary. especialmente nosotros a entrar al santuario santo de Dios. Yet there are other opportunities and spaces Y además hay otras oportunidades y espacios where we respond to the goodness of the Lord outside the doors of the church building. para nosotros poder responder a la bondad de Dios fuera del edificio de la iglesia. And our scripture in Luke gives us an example. En la escritura del día de hoy en Lucas capítulo 17 nos da un ejemplo.
we get a glimpse of one man and an encounter with Jesus. Nos da esta escritura una visión, una historia de un hombre que tuvo un encuentro con Jesús. And we all know that personal encounters with Jesus can lead to spontaneous calls to worship. Y todos sabemos que encuentros personales con Dios pueden dirigirnos hacia alabanza delante de Dios. And in this text, we see these acts portrayed through Jesus and the leper. Y en este texto vemos esto acontecer entre Jesús y el hombre con lepra. This narrative is a reminder that thankfulness and gratitude matter to Jesus. Esta escritura nos recuerda que agradecimiento y alabanza le importan a Jesús. We see both a positive response from Jesus in one leper, Vemos que uno de los leprosos responde de una manera positiva a Jesús. and a lack thereof of 9 other lepers. Y vemos que 9 no lo hacen. So Jesus is on his way to Jerusalem by way of Samaria and Galilee. La palabra nos dice que Jesús va a Jerusalén caminando por Samaria y Galilea. When he enters a village, he's approached by 10 lepers. Y cuando entra a un pueblo, se vienen a encontrarle 10 leprosos. This is the first call to worship in this text. Este es el primer llamado a la adoración en esta escritura. When they see him, they call out to Jesus, Cuando ven a Jesús, dice la palabra que gritaron a Jesús. "Have mercy on us, have pity on us." Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. According to the law, if a person had leprosy, Ahora, según la ley en este tiempo, si alguien tenía lepra, he should live alone. necesitaba estar solo. His dwelling shall be outside the camp, No podía estar dentro del pueblo, because the person was unclean as long as he had the disease. porque la persona no se consideraba limpio mientras tuviera la enfermedad. In other words, he was in isolation, En otras palabras, esta persona estaba aislado, much like we experienced during COVID. mucho como similar como nosotros experimentamos durante COVID. He was isolated from public spaces Este hombre era aislado de lugares públicos and from the community as a whole. y de la comunidad. So here 10 gathered among their own likeness, together among one another, because they had something in common. Así es que 10 enfermos de lepra se juntaron porque tenían algo en común. They had the disease that put people at dis-ease, Tenían esta enfermedad que les ataba. and so they were ostracized. Así es que ellos eran aislados. They were excluded from society because they were considered a threat to the health and well-being of others. Eran excluidos de la sociedad porque se consideraban amenaza para el pueblo. But these unclean lepers in the village between Samaria and Galilee Pero estos hombres con lepra en este pueblo entre Samaria y Galilea recognized Jesus. reconocieron a Jesús. They knew who he was because they referred to him as master. Sabían quién era Jesús porque se refirieron a él como maestro. And they knew he could intervene Y sabían que él podía intervenir in their state of being, and they called out in a loud voice, asking for mercy. en su presente enfermedad y por eso clamaron a él, ten compasión de nosotros. Jesus heard, Al verlos, Jesús escuchó, Jesus saw them, Jesús los vio and Jesus responded with the command y Jesús les respondió con una palabra. to go and show yourselves to the priests. Vayan y preséntense a los sacerdotes. This was also part of the law located in Leviticus 13 and 14. Esto también es parte de la ley que nos cuenta el libro de Levíticos capítulo 13 y 14. The priest would examine the leper and make a conclusion. Porque en ese tiempo los sacerdotes examinaban a los enfermos de lepra y concluían cómo estaban. So all 10 lepers go forth in faith and in obedience, Así es que los 10 leprosos se fueron en fe y en obediencia and they were made clean y dice la palabra que fueron hechos limpios because they had called on the name of Jesus porque habían clamado el nombre de Jesús as master como maestro and healer, y como sanador. and he gave them mercy and grace. Y Jesús les mostró compasión y gracia. But Pero only one of the 10 turned back when he saw he was healed and praised God. solo uno de ellos regresó al verse ya sano. Expressing thanksgiving and gratefulness. Regresó alabando a Dios a grandes voces y dando gracias. It took faith for the 10 lepers to go forth to the priest
to be examined. Ahora se llevó fe o se tomó fe para que los 10 leprosos fueran al sacerdote y fueran delante de Jesús. But it took a grateful heart Pero se tomó un corazón agradecido for one leper to go back to Jesus. para que uno regresara a Jesús. So this calls for us to examine ourselves today. Así es que el día de hoy tenemos una oportunidad, pueblo, de examinarnos a nosotros mismos And ask ourselves, are we like the one? y preguntarnos, ¿somos como el uno? Are we like the one who calls Jesus Master? ¿Somos como el uno que clama a Jesús diciendo Maestro? Are we like the one who goes to Jesus with our deeply seated pain? ¿Somos como aquel que va delante de Jesús con lo que nos hiere más profundamente? Are we like the one who cries out in faith? ¿Somos como aquel que clama en fe? Are we like the one that believes Jesus is the answer? ¿Somos aquel que confía en que Jesús es la respuesta? Are we like the one who will praise Him in a loud voice on our way? ¿Somos In our aquel own que way. alabará a Dios en nuestra manera? Are we like the one that depends on Jesus to clean the messiness, ¿Somos como aquel que cree en Jesús para limpiarnos? the disorders, and the dramas in our lives? ¿Para limpiar el desorden y el drama de nuestras vidas? Are we like the one who had faith ¿Somos como aquel que tuvo fe and believed and depended on Jesus and turned back to have a little talk with Jesus? y creyó y dependió en Jesús y se regresó para hablar Or con Él? are we like the 9? ¿O somos como los 9? I hope and pray that we can all answer in the former rather than in the latter. Yo espero, pueblo, que podamos contestar que somos como el uno. My hope is that we all express gratitude Mi esperanza es que todos podamos expresar gratitud for the grace given to us through Jesus the healer, por la gracia que se nos ha dado por medio de Jesús, el que sana, our master and our deliverer, nuestro maestro y el que nos liberta, the one who sets us free, aquel que nos da libertad, just as the one leper did. así como aquel uno leproso que lo He hizo. threw himself at Jesus' feet and thanked him. Dice la palabra de Dios que él se tiró a los pies de Jesús y le dio gracias. And he was a Samaritan. Y era samaritano. Luke adds this detail because it's worthy of noting. El Evangelio de Lucas nos dice esto porque es importante saber que este hombre era samaritano. Jewish and Samaritan relationships were hostile, and earlier in Luke's writings, Las relaciones entre los judíos y los samaritanos no eran buenas en este tiempo. Samaritans did not accept Jesus because he was headed to Jerusalem. Los samaritanos no aceptaban a Jesús en camino a Jerusalén. But those who questioned who Jesus really is, Pero aquellos que preguntan quién es en realidad Jesús, or question his lordship, o preguntan si en verdad es Señor, will call upon his name in times of trouble. son los mismos que clamarán el nombre de Jesús en tiempos de problema. To the one Samaritan, Aquel samaritano, Jesus questions the whereabouts of the 9, saying, Jesús les pregunta ¿dónde están los 9? where are they? ¿Dónde están aquellos otros 9? Was none of them found to return and give praise to God except this foreigner? Ninguno de ellos pudieron regresar excepto este extranjero. And Jesus sends him forth Y Jesús le envía hacia adelante and commends his faith, y le dice a su fe, saying, your faith has made you well. diciéndole tu fe te ha sanado. The Greek word sozo La palabra griega zozo means saved. significa salvo. His faith saved him. Tu fe te ha salvado. And how did he express faith? ¿Y cómo expresó su fe? By showing gratitude through his words and actions, Expresando gratitud por medio de sus palabras y acción and turning back to Jesus and responding in a call to worship. y volviendo a Jesús y respondiendo con un llamado a la adoración. And as I conclude, Y para concluir, the challenge for us today is to turn back and remember what Jesus has done for us. el reto para nosotros, iglesia, es volvernos atrás y ver lo que Dios ha hecho por nosotros. And to have a spirit of gratefulness and go forth in faith. Y tener un espíritu de gratitud y de fe y seguir adelante. This is our call to worship. Ese es nuestro llamado a la adoración. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amen.